Buenas noches. Comenzamos con noticias de última hora y el Palacio de Buckingham acaba de emitir un comunicado sobre la salud del rey. Dice esto. Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey, Camila acaba de sufrir la única humillación real que nunca creyó que el rey Carlos permitiría. Hace 5 minutos, el Palacio de Buckingham confirmó que Carlos se retiraba. Guillermo tomaba el control y Catalina estaría a su lado en el centro de la monarquía. Pero eso no fue lo que dejó a Camila furiosa. Escondida en la orden había una instrucción final escrita por Carlos que excluyó por completo a su séquito. El anuncio recorrió Londres en segundos. Los locutores se reunieron fuera de las puertas del palacio. Sonaron teléfonos en Westminster. Altos ayudantes se movieron a sus puestos antes de que el público entendiera lo que estaba sucediendo. Dentro del Palacio de Buckingham, 2 sillas ceremoniales esperaban bajo el escudo real. Una para Guillermo, una para Catalina. No había lugar para Camila. Entonces se abrieron las puertas de la sala del trono. Guillermo entró primero, luciendo como un hombre al que le entregaban el poder antes de estar listo para celebrarlo. Catalina caminó a su lado en silencio, compuesta pero visiblemente afectada. La princesa Ana se encontraba cerca del frente. Carlos estaba ausente de la procesión. Camila estaba ausente por completo. Cada cámara capturó la misma imagen y todos los que miraban entendieron su significado antes de que el palacio explicara una palabra. El futuro había llegado temprano. Esta no fue una delegación rutinaria de deberes. Durante meses, Carlos había intentado convencer al país de que la monarquía se mantenía firme. Los documentos del Estado llegaban cada mañana. Fotografías cuidadosamente gestionadas lo mostraban trabajando. Las declaraciones del palacio insistían en que sus responsabilidades continuaban. Sin embargo, detrás de ellas, se cancelaban reuniones exigentes, se acortaban largas ceremonias y Guillermo asumía discretamente apariciones que antes pertenecían al rey. El momento decisivo llegó durante los preparativos de una importante ceremonia de Estado en Londres. Carlos llegó decidido a completar el ensayo. No lo hizo. Según se informa, los testigos vieron cómo el color abandonaba su rostro mientras continuaban las instrucciones. Sus respuestas se volvieron breves. Su concentración se desvió. Tras una última pausa, la sala fue despejada y se llamó a sus médicos. Su mensaje fue directo. El ritmo tenía que parar. A Charles se le advirtió que cargar con toda la responsabilidad del trabajo real diario podría perjudicar su recuperación. Se le aconsejó que renunciara a la mayoría de sus responsabilidades de inmediato y se preparara para una ausencia más larga. Esa noche, se organizó una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham. William, Catherine, Anne y un pequeño grupo de asesores constitucionales fueron convocados sin explicación. Hola espectadores, ¿están contentos de que Charles eligiera a William y Catherine en lugar de a Camila? Comenten sí o no abajo. Y si creen que Camila ha mantenido la influencia del palacio durante el tiempo suficiente, no vean esta historia en silencio. Denle me gusta a este video, compártanlo con todos los partidarios de la realeza que conozcan y suscríbanse ahora mismo. Cada me gusta y cada compartir le dice a YouTube que impulse esta historia en lugar de permitir que lo que sucedió dentro del palacio desaparezca bajo otra declaración cuidadosamente redactada. Si William y Catherine merecen su apoyo, demuéstrenlo antes de la próxima revelación. Una carpeta sellada esperaba en el centro de la mesa. Su título era simple, pero su significado era enorme. La orden de continuidad y sucesión real. William creyó primero que cubría algunos compromisos cancelados. Catherine esperaba un ajuste temporal y no dijo nada. Charles abrió el documento y reveló que transfería las audiencias de Estado, los nombramientos de alto rango del palacio, la planificación ceremonial y la dirección a largo plazo de la monarquía directamente a William. Luego se volvió hacia Catherine. Bajo la orden, ella asumiría responsabilidades normalmente esperadas de la reina reinante, banquetes de Estado, recepciones diplomáticas, el programa público de la Casa Real, las tareas visibles que le dicen a Gran Bretaña, la Commonwealth y al mundo quien está ahora en el centro de la vida real. Catherine no respondió de inmediato.
Comprendió que aceptar el papel cambiaría la forma en que se interpretaba cada aparición futura. William se resistió. Le dijo a Charles que el país podría creer que él había forzado la transición. Catherine advirtió que aparecer junto a un trono ceremonial mientras el rey se recuperaba podría parecer ambición. Charles se negó a dejar que cargaran con esa culpa. Dijo que la decisión era suya y que la institución ya no podía protegerse fingiendo que su fuerza no había cambiado. Pero Charles tenía otra preocupación. Antes de que la reunión continuara, Anne colocó una segunda carpeta al lado de la primera. Adentro había notas confidenciales de miembros del séquito de Camila. Los papeles supuestamente discutían cómo Camila podría preservar su autoridad si Carlos se retiraba, cómo su oficina podría retener influencia sobre ceremonias, nombramientos y el programa del palacio, y cómo el control de Guillermo podría ser tratado como temporal. Guillermo leyó la primera página 2 veces. Catalina permaneció quieta, pero el significado era imposible de pasar por alto. Mientras Carlos luchaba por mantener sus deberes, el séquito de Camila ya había estado discutiendo el poder que podría permanecer en sus manos. Guillermo y Catalina no habían sido invitados a esas conversaciones. Carlos no las había aprobado. Ana las había encontrado antes de que el plan pudiera avanzar más. La crisis de salud había obligado a Carlos a dar un paso al costado. Las notas secretas lo obligaron a elegir quién gobernaría realmente a continuación. Guillermo mantuvo sus ojos en la primera página, luego pasó a la segunda. El lenguaje era cuidadoso. Nada sonaba abiertamente rebelde. Nada usaba la palabra poder. Sin embargo, cada línea apuntaba en la misma dirección. El séquito de Camila se había estado preparando para la ausencia de Carlos antes de que a Guillermo se le dijera cuán seria podría llegar a ser esa ausencia. Las notas describían un acuerdo consultivo con sede en Clarence House. Permitiría a la oficina de Camila revisar los planes ceremoniales, recomendar cambios en la agenda real y permanecer involucrada en banquetes de Estado y apariciones públicas. Un párrafo sugería que la autoridad ampliada de William debería describirse como temporal, incluso si Carlos permaneciera ausente durante meses. Esa frase cambió la sala. William preguntó quién la había escrito. Anne pasó otra página y señaló una lista de nombres. Altos miembros de la oficina de Camila, secretarios privados, asesores de la casa. Carlos leyó los nombres en silencio. No había aprobado la reunión. No había solicitado la propuesta y no se le había informado que la casa de su esposa ya estaba discutiendo cómo preservar su influencia después de que él se retirara. Catalina se mantuvo serena, pero su atención se dirigió a los márgenes. Se habían añadido comentarios escritos a mano junto a las propuestas. Uno recomendaba que las principales decisiones ceremoniales requirieran la consulta con la oficina de la reina. Otro advertía contra permitir que el Palacio de Kensington se convirtiera en el único centro de autoridad durante la recuperación del rey. El mensaje tras las amables palabras era inequívoco. William podía cargar con el peso, pero Camila pretendía mantener el control. Anne explicó que los documentos le habían llegado después de que un alto cargo se inquietara. La preocupación se planteó como continuidad, estabilidad, experiencia. El lenguaje palaciego podía hacer que casi cualquier cosa sonara inofensiva. Charles cerró la carpeta y preguntó si Camila sabía de la propuesta. Anne dijo que las discusiones se habían llevado a cabo a través de su gabinete, pero los documentos no mostraban cuánto había aprobado. William miró hacia la puerta. Charles lo detuvo. Esto no podía convertirse en una confrontación en un pasillo. No con el personal moviéndose por el Palacio de Buckingham y reporteros vigilando cada cambio en la agenda real. Camila sería convocada en privado y se le daría la oportunidad de explicar. La reunión se interrumpió durante 20 minutos. William entró en una sala contigua con vistas a los jardines del palacio. Su enfado no había desaparecido. Se había sentado. Catherine lo siguió y le recordó que los documentos eran peligrosos porque parecían razonables. Una acusación pública permitiría a la oficina de Camila negarlo todo y retratar a William como impaciente por la corona. Entendió que eso lo empeoraba. Cuando Camila entró, Charles permaneció sentado a la cabecera de la mesa. Anne mantuvo la carpeta cerrada.
William estaba de pie cerca de la chimenea. Catherine se sentó frente a la silla preparada para Camila. Ninguna voz elevada la recibió. El silencio fue suficiente. Charles preguntó si su personal había discutido un consejo asesor que operara desde Clarence House tras su retirada. Camila hizo una pausa, luego dijo que el personal responsable había considerado varias posibilidades. Lo describió como preparación, no ambición. Una monarquía que enfrenta incertidumbre, argumentó, no podía permitirse descartar la experiencia. William no interrumpió. Camila continuó, ella había estado al lado de Charles durante años de presión pública. Entendía el calendario diplomático, la maquinaria ceremonial y las personalidades dentro de la Casa Real. Quitarle su cargo de cada decisión importante no crearía estabilidad. Crearía disrupción. Luego hizo la solicitud. Se debía modificar la orden. Camila propuso un puesto formal que le permitiera conservar influencia sobre banquetes de Estado, nombramientos ceremoniales, patrocinios benéficos y el programa público. William se encargaría de los asuntos constitucionales. Catalina podría representar a la corona junto a él, pero el séquito de Camila seguiría involucrado siempre que la tradición, el protocolo o los intereses del rey estuvieran en juego. Sonaba a compromiso. No lo fue. Catalina hizo una pregunta. ¿Quién tomaría la decisión final cuando William y Camila no estuvieran de acuerdo? Camila respondió que los deseos de Carlos debería guiarlos. Carlos miró el decreto sin firmar. Su ausencia era la razón por la que existía el acuerdo. Sin embargo, la propuesta de Camila aún dependía de que él resolviera disputas desde habitaciones privadas mientras se recuperaba. La carga regresaría a través de llamadas, instrucciones contradictorias y peticiones de intervención. Ana abrió la carpeta y deslizó una página hacia él. Describía la autoridad de William como reversible. Esa palabra puso fin a la discusión. Carlos le dijo a Camila que no se haría ninguna enmienda que creara una segunda corte o debilitara la autoridad del heredero. La expresión de Camila cambió. Se volvió hacia William y le preguntó si eso era lo que él quería. William respondió que él no había redactado el decreto. Lo había hecho Carlos. Camila se marchó sin aceptar la decisión. La puerta se cerró suavemente tras ella, pero nadie confundió la calma con rendición. Charles entonces le hizo al consejero constitucional la pregunta que todos habían evitado. ¿Podría el círculo de Camila impugnar la orden una vez firmada? El consejero miró la página final y dijo que había una forma de asegurarse de que nunca pudieran. El consejero no respondió de inmediato. Acercó la orden sin firmar, estudió la cláusula final, luego miró a Charles. Una transferencia de funciones podría ser impugnada mediante interpretación, explicó. Un círculo podría reclamar derechos de consulta. Un ayudante podría retrasar un nombramiento. Una instrucción disputada podría ser devuelta para aclaración. Ninguno de esos movimientos anularía la autoridad de William, pero cada uno podría ralentizarla, debilitarla y obligar al rey a regresar a la lucha de la que intentaba escapar. Charles entendió. Ya no se trataba de si William podía soportar la carga de trabajo. Se trataba de si se permitiría a alguien obstruirlo mientras fingía proteger la corona. La habitación cambió. William se alejó de la chimenea y se sentó frente a su padre. Su ira se había enfriado hasta convertirse en algo más pesado. Le dijo a Carlos que no aceptaría una autoridad construida sobre la humillación pública. No se presentaría ante el país como si la enfermedad se hubiera convertido en una oportunidad. Si el anuncio seguía adelante, debía preservar la dignidad del rey. Carlos asintió. Apartarse no era rendirse, dijo. Era una elección hecha antes de que la debilidad permitiera que otros eligieran por él. Catalina preguntó cómo se presentaría la transición. Su preocupación era la claridad. No se le podía mostrar al país un arreglo mientras el palacio operaba bajo otro. Si se esperaba que Guillermo liderara, el programa público debía reflejarlo. Si se esperaba que Catalina asumiera las funciones visibles de la reina, ninguna oficina privada podría revisar en silencio sus decisiones. Ana observó atentamente a Carlos. Había pasado años equilibrando afecto, deber, historia y culpa.
Ahora, cada compromiso lo devolvía al mismo problema. Camila quería reconocimiento por estar a su lado. Guillermo necesitaba autoridad incuestionable como heredero. Catalina necesitaba protección contra las acusaciones de que había tomado algo que no le pertenecía. La monarquía necesitaba una sola voz. Solo una de esas necesidades podía gobernar el orden. Los asesores comenzaron a revisar el documento. Se eliminaron las cláusulas que otorgaban derechos de consulta a la casa de la reina. Las audiencias de Estado pasarían directamente a William. Los nombramientos de alto nivel del palacio requerirían su aprobación. La planificación a largo plazo pasaría a su oficina. Catherine supervisaría los banquetes de Estado, las recepciones diplomáticas, las presentaciones ceremoniales y el programa público adjunto a la Casa Real. Anne seguiría siendo el puente, no la gobernante, no la rival, la testigo. Durante casi una hora, Charles leyó cada línea. Preguntó qué sucedería si su recuperación duraba semanas, luego meses, luego más de lo esperado. Las respuestas se volvieron menos cómodas cada vez. Un acuerdo temporal no podía seguir siendo temporal para siempre simplemente porque nadie deseaba nombrar lo que vendría después. La corona no podía vivir en una pausa. Charles llegó a la última página. La línea de firma esperaba debajo del sello real. A su lado estaba el bolígrafo fuente preparado por su secretario privado. William esperaba que firmara. Catherine esperaba otro retraso. Anne notó que su mano se alejaba de la firma y se dirigía hacia el espacio en blanco debajo de la última cláusula. Empezó a escribir lentamente. Ninguna autoridad concedida a través de este documento podrá ser cuestionada por la casa de la reina. Una frase cambió el significado de todo lo anterior. William la leyó una vez, luego otra. La orden ya no era solo un arreglo médico. Era una barrera. Charles no solo había transferido la responsabilidad a su hijo. Había bloqueado la oficina con más probabilidades de cuestionar cómo se usaría esa responsabilidad. Catherine miró hacia Anne. Anne no dio ninguna señal de sorpresa, pero su quietud reveló que entendía la magnitud de lo sucedido. Charles había elegido la certeza institucional sobre la paz privada y lo había hecho de su puño y letra. Eso importaba. El lenguaje mecanografiado podía atribuirse a los asesores. La redacción legal podía describirse como rutinaria. Una frase escrita a mano por el rey no podía ser desestimada como un malentendido administrativo. Hola espectadores, si Charles tenía razón al impedir que la casa de Camila interfiriera, no dejen que este momento pase desapercibido. Denle me gusta al video, compártanlo con alguien que apoye a William y Catherine, y suscríbanse ahora. Cuando los espectadores guardan silencio, el Palace Spin gana. Cuando miles responden juntos, YouTube no tiene más remedio que impulsar la historia. Charles firmó debajo de la sentencia. Anne firmó como testigo. William puso su mano sobre el documento, pero no lo recogió. Por unos segundos, padre e hijo permanecieron en lados opuestos de la mesa, conscientes de que el papel entre ellos había cambiado más que el diario real. Había cambiado el centro de poder. Entró un secretario, selló las copias y preguntó dónde debía entregarse la primera. Charles respondió sin dudar. Clarence House. Camila lo recibió antes de que se redactara el anuncio. Pasó las páginas, llegó a la línea escrita a mano y se detuvo. Luego llamó a su personal. La reunión en el Palacio de Buckingham había terminado. La lucha por lo que Charles había firmado apenas comenzaba. En Clarence House, el personal de Camila esperaba enfado. Lo que vieron en cambio fue control. Colocó la orden copiada sobre una mesa y pidió a cada asesor que leyera la sentencia escrita a mano. Nadie habló. Las palabras eran demasiado directas. No dejaron espacio para la negociación, ninguna vía discreta de regreso a las decisiones del palacio y ninguna oportunidad de afirmar que la autoridad de Guillermo seguía dependiendo de su aprobación. Camila preguntó si la sentencia podía ser suavizada antes del anuncio. Su asesor legal respondió con cautela. El rey la había escrito él mismo. El sello había sido aplicado. Ana había presenciado la firma. Cualquier intento de alterar la redacción requeriría que Carlos reabriera la orden.
Camila entendió el problema. Carlos había cerrado la puerta antes de que ella pudiera alcanzarla. Su secretario privado sugirió que apareciera a su lado de todos modos. Una imagen unida podría preservar la influencia que el documento había eliminado. Camila rechazó la idea, aparecer junto a él bajo las cámaras del palacio mientras Guillermo y Catalina eran presentados como el nuevo centro de la monarquía parecería un consentimiento. Peor aún, la convertiría en testigo de su propia exclusión. No les daría esa imagen. Por todo Londres, el Palacio de Buckingham se movió con inusual celeridad. Los oficiales de comunicaciones redactaron el comunicado. El personal ceremonial midió las posiciones en el Salón del Trono. Los equipos de seguridad revisaron los planes de llegada. Representantes del gobierno en Westminster recibieron un aviso restringido de que el rey se dirigiría al país sobre la futura conducción de las tareas reales. El lenguaje fue elegido con cuidado. Carlos no abdicaba. Guillermo no era coronado. Catalina no era declarada reina. Sin embargo, cada detalle práctico apuntaba hacia la misma realidad. La autoridad se movía. La responsabilidad pública se movía. El peso visible de la corona se movía con ella. El comunicado del palacio lo llamaría continuidad. La sala lo llamaría sucesión. Carlos insistió en aparecer primero. Los asesores querían un anuncio escrito publicado a través de canales oficiales, pero él se negó a dejar que la enfermedad hablara por él. Miraría a las cámaras, explicaría la decisión y dejaría claro que Guillermo no la había exigido. Eso le importaba más de lo que nadie imaginaba. Guillermo había pasado años preparándose para heredar la corona, pero la preparación no era deseo. Carlos sabía cuán rápido el público podía convertir el deber en ambición. Una fotografía de Guillermo cerca del trono, una frase mal elegida, una sugerencia de que Catalina parecía demasiado cómoda y la transición podría ser reconfigurada como una toma de poder familiar. Así que Carlos cargaría con la culpa. Aprobó un breve comunicado declarando que su recuperación requería una reducción de funciones. Confirmaría que William asumía la responsabilidad de las audiencias de Estado, los nombramientos de altos cargos y la planificación estratégica. Nombraría a Catalina como la persona que supervisaría las principales funciones ceremoniales y el programa público de la Casa Real. Luego añadió una frase para la que los asesores no estaban preparados. El futuro no debe esperar a que el orgullo admita lo que el deber ya sabe. Nadie le pidió que la retirara. En Clarence House, Camila recibió el horario definitivo. Su hora de llegada se había dejado en blanco. Quedaba un lugar disponible cerca de Carlos durante la declaración inicial, pero no se le había asignado ningún papel después. Podía asistir como su esposa. No podía participar como tomadora de decisiones. La distinción dolía más que cualquier insulto público. Camila envió un último mensaje al Palacio de Buckingham. Preguntó si Carlos reconsideraría la restricción a su casa real si ella aparecía a su lado. La respuesta llegó 20 minutos después. La orden se mantenía tal como estaba firmada. Camila canceló su coche. Fuera del Palacio de Buckingham, los locutores comenzaron la cobertura en directo. Las multitudes se congregaron más allá de las puertas. Las redacciones del Reino Unido despejaron sus agendas. Las primeras imágenes mostraron a altos funcionarios entrando por una puerta lateral, seguidos por Ana, luego Guillermo y Catalina. Camila no estaba. Los rumores se extendieron de inmediato. Algunos alegaron enfermedad. Otros sugirieron un desacuerdo privado. Funcionarios del palacio repitieron la misma frase, un asunto familiar. Dentro, Carlos esperaba en una sala privada con la orden original a su lado. Guillermo llegó primero. Catalina lo siguió. Ana se paró junto a la ventana, observando cómo el patio de abajo se llenaba de cámaras. Carlos parecía cansado, pero su voz se mantuvo firme. Le dijo a Guillermo que el anuncio cambiaría la comprensión pública de su relación. A partir de ese momento, cada decisión sería examinada en busca de signos de conflicto. Cada ausencia se convertiría en una teoría. Cada aparición sería tratada como una declaración. Guillermo respondió que honraría el reinado ya en curso. Catalina no dijo nada.
Estaba mirando las dos sillas ceremoniales más allá de las puertas abiertas. Una llevaba el lugar de Guillermo, la otra el suyo. Un ayudante del palacio entró y confirmó que Camila no asistiría. Charles cerró los ojos brevemente, luego dio la orden de comenzar. Las cámaras se activaron. Las puertas del palacio se abrieron, y antes de que Charles pronunciara una sola palabra, Gran Bretaña vio quién había elegido estar al lado del futuro y quién había elegido mantenerse al margen. Charles entró solo en la sala preparada. Durante varios segundos, permaneció detrás del atril sin hablar. Las cámaras habían captado la tensión alrededor de sus ojos. Ninguna declaración del palacio podía ocultarla. Parecía decidido, pero el esfuerzo que requería permanecer allí era visible. Entonces comenzó. Le dijo al país que el deber a veces exigía que una persona reconociera la diferencia entre resistencia y servicio. Continuar a cualquier costo, dijo, no protegería a la monarquía. La expondría a la incertidumbre. Su recuperación requería distancia del peso diario de la corona y la institución requería un liderazgo que pudiera actuar sin vacilar. Nombró a William. Las palabras fueron medidas, pero su significado recorrió Londres, Westminster y las redacciones que seguían el discurso. William asumiría la responsabilidad de las audiencias de Estado, los nombramientos de alto rango del palacio y la dirección a largo plazo de la Casa Real. El nombramiento comenzaría de inmediato. Luego Carlos nombró a Catalina. Ella supervisaría los banquetes de Estado, las recepciones diplomáticas, la presentación ceremonial y el programa público adjunto a la corona. Su papel no sería decorativo. Ella estaría al lado de Guillermo siempre que la monarquía necesitara mostrar al país quién ahora llevaba su carga pública. La sala permaneció en silencio. Carlos no mencionó a Camila. Esa omisión golpeó más fuerte que cualquier crítica. Agradeció a quienes lo habían apoyado durante su tratamiento. Habló de continuidad, familia y el futuro. Pero la mujer que había estado a su lado durante su reinado estuvo ausente tanto de la sala como de la transferencia de autoridad. En Clarence House, Camila vio el discurso con dos miembros del personal. No habló cuando se anunció el nombre de Guillermo. No se movió cuando se enumeraron las nuevas responsabilidades de Catalina. Solo cuando Carlos terminó sin nombrar ningún papel continuo para ella, ella buscó la copia de la orden de nuevo. La frase escrita a mano esperaba cerca del sello real. Nada había cambiado. De vuelta en el palacio de Buckingham, Carlos se apartó del atril. William entró por las puertas laterales. No sonrió. Se acercó a su padre, inclinó la cabeza y prometió honrar la lluvia que Carlos había iniciado. El momento estaba cuidadosamente controlado. La emoción, no. Carlos puso una mano en el brazo de William, luego la retiró rápidamente, como si retenerla más tiempo pudiera revelar demasiado. Catalina se unió a ellos unos pasos más tarde. No llevaba corona, ni tiara, ni ningún símbolo que sugiriera celebración. Su expresión transmitía el peso de la decisión más que cualquier discurso. Ana observaba desde el borde de la sala. Ya había visto momentos constitucionales presentados como espectáculo antes. Esto era diferente. No hubo vítores dentro del palacio, ni música, ni sensación de victoria, solo una familia intentando convertir un colapso privado de confianza en una imagen pública de orden. Luego Carlos se fue. Las cámaras permanecieron. William y Catalina se dirigieron hacia el salón del trono, donde las dos sillas ceremoniales habían sido colocadas bajo la insignia real. Comenzaron a caminar juntos, lo suficientemente despacio para que cada locutor captara la imagen. En todo el Reino Unido. El simbolismo fue inmediato. Esto no fue una coronación, pero pareció el comienzo de algo que no se podría revertir fácilmente. Guillermo se detuvo ante la primera silla. Catalina se paró junto a la segunda. Ninguno se sentó de inmediato. Por un momento suspendido, permanecieron de pie, conscientes de que el país los estaba viendo heredar la responsabilidad antes de que heredara un nuevo monarca. Luego Guillermo ocupó su lugar. Catalina lo siguió. La imagen se difundió en pantallas de televisión y teléfonos en cuestión de minutos.
Los comentaristas debatieron si el palacio había cruzado una línea constitucional invisible. Los partidarios lo describieron como una estabilidad necesaria. Los críticos cuestionaron cuán temporal podría ser la transferencia cuando la ceremonia había sido diseñada para presentar a Guillermo y Catalina como el próximo centro de la monarquía. Una pregunta dominó todas las transmisiones. ¿Dónde estaba Camila? Funcionarios del palacio repitieron que su ausencia se debía a un asunto familiar privado. La frase no satisfizo a nadie. Los reporteros afuera del Palacio de Buckingham ya habían sabido que su coche había sido cancelado antes del discurso. Otros descubrieron que ningún futuro papel ceremonial para ella aparecía en el informe público. La explicación comenzó a desmoronarse. Dentro de Clarence House, Camila ordenó apagar la televisión. Había esperado que Carlos redujera su agenda. No había esperado que hiciera visible la autoridad de Guillermo ante el mundo. Ciertamente no había esperado que Catalina asumiera funciones que Camila creía que debían permanecer ligadas a su puesto. Su título no había sido retirado. Su influencia sí. Tras la partida de las cámaras, un secretario privado entregó a Guillermo la orden firmada en lugar de la copia pública. Examinó la página final y notó algo que se le había pasado por alto durante la reunión. Carlos había colocado la restricción escrita a mano justo encima del sello real. Cualquiera que intentara desafiar a Guillermo tendría que pasar esa frase antes de llegar a la firma del rey. No fue una ocurrencia tardía. Era el punto clave. Guillermo llevó la orden original a una sala de audiencias más pequeña después de que se hubieran ido las cámaras. El ruido fuera del Palacio de Buckingham continuaba, pero dentro del edificio se sentía vacío de ceremonia. Carlos esperaba cerca de la ventana. Catalina estaba de pie junto a una mesa cubierta de papeles informativos. Ana permaneció junto a la puerta sosteniendo la segunda carpeta sellada de la que nadie había hablado todavía. William colocó la orden antes que su padre. Hizo una pregunta. ¿Era la restricción escrita a mano realmente necesaria? Charles no respondió de inmediato. Miró la frase encima del sello, la única línea que había transformado un acuerdo médico en un límite. Luego admitió lo que la declaración pública no había dicho. Sus médicos lo habían obligado a reducir la carga de trabajo. Los preparativos privados de Camila lo habían obligado a decidir dónde terminaba la autoridad. Sin esa frase, cada decisión podría haberse convertido en una negociación. Una cita hecha por William podría haber sido cuestionada en Clarence House. Un banquete de estado planeado por Catherine podría haber sido revisado mediante mensajes privados. Una invitación ceremonial podría haberse retrasado hasta que Charles interviniera. El rey se habría retirado en público mientras continuaba resolviendo disputas en privado. Eso no era recuperación. Esa era otra forma de cautiverio. Charles le dijo a William que había pasado demasiados años creyendo que la lealtad personal podía equilibrarse con la claridad institucional. Esta vez no podía haber una línea difusa, ni una oficina rival, ni un segundo tribunal operando por amistad, acceso o costumbre. William escuchó sin interrumpir. La ira que había sentido antes comenzó a cambiar. Su padre no había escrito la restricción para avergonzar a Camila. La había escrito porque sabía cuán rápido la incertidumbre podía convertirse en control. Catherine entendió el costo más silenciosamente. Charles había protegido su autoridad, pero al hacerlo, había expuesto la fractura dentro de su propia casa. El público vería una transición cuidadosa. La familia recordaría la discusión detrás de ella. Anne finalmente se movió de la puerta. Dijo que la sentencia sería estudiada durante años porque revelaba el momento en que Charles dejó de intentar satisfacer a todos. Como rey, había elegido una línea de mando. Como esposo, había aceptado la consecuencia. En Clarence House, Camila estaba llegando a la misma conclusión. Su título permanecía, su personal permanecía, sus habitaciones, compromisos y obras de caridad privadas permanecían. Sin embargo, la maquinaria que daba influencia a esas cosas se había alejado de ella. Las decisiones ahora saldrían de la oficina de William. Las instrucciones ceremoniales llevarían la aprobación de Catalina. Las apelaciones a Carlos ya no reabrirían lo que se había decidido.
Camila no lo había perdido todo. Había perdido la parte que más importaba, la capacidad de dar forma a lo que sucedía después. Al anochecer, la imagen de Guillermo y Catalina bajo la insignia real había recorrido Gran Bretaña. Los partidarios lo llamaron estabilidad. Los críticos lo llamaron una transición suave. Los funcionarios del palacio rechazaron ambas descripciones. Repitieron que Carlos seguía siendo rey y que el acuerdo protegía la continuidad, pero los símbolos hablan cuando las declaraciones se negaban a hacerlo. Se habían preparado 2 sillas. Se habían anunciado 2 nombres. Un hogar había sido excluido. Carlos le pidió a Guillermo una última promesa. La transición no debía convertirse en una campaña contra Camila. Sin represalias públicas, sin humillación deliberada, sin intento de borrarla de su reinado. Guillermo aceptó, pero la promesa tenía un límite. El respeto no significaría renunciar a la autoridad. Catalina apoyó esa línea. Camila sería tratada con dignidad, pero no se le permitiría reabrir decisiones a través de presiones privadas. Ese era el acuerdo. Frío, claro, final. Hola, espectadores. Si William y Catherine hicieron bien en aceptar esta responsabilidad, comenten abajo. Entonces dan un like, compartan y suscríbanse, porque los espectadores que apoyan este cambio no pueden esperar que YouTube difunda la historia mientras miran en silencio. Cada vez que comparten, este momento llega a otro espectador de la realeza. Cada suscripción hace más difícil que las decisiones más importantes del palacio desaparezcan tras palabras cuidadosamente elegidas. Luego, Anne colocó la segunda carpeta sellada sobre la mesa. Charles la miró y preguntó si podía esperar. Anne dijo que no. La portada llevaba un título corto, Casa de la Reina, privilegios y residencias tras la transición. Dentro había instrucciones sobre el acceso del personal, invitaciones ceremoniales y las propiedades reales que Camila podría seguir usando mientras Charles permaneciera alejado de la vida pública. Una página se refería a Clarence House. Otra a Buckingham Palace. Pero la página final llevaba una nota escrita a mano junto al nombre de Camila. Identificaba la fecha exacta en que su acceso irrestricto al palacio podría terminar y había sido aprobada antes de que comenzara el anuncio en el Salón del Trono. Camila no lo había visto. William no lo había visto. Y cuando Anne abrió esa última página, incluso Charles pareció desprevenido de lo que ya se había autorizado. La decisión llevaba una fecha límite medida no en años sino en días. Ese documento y la única residencia de la que Camila podría ser obligada a irse primero es donde comienza la siguiente historia.